El escáner emitió 3 pitidos en rápida sucesión. David Reed frunció el ceño ante la pantalla, que mostraba lecturas térmicas que no tenían sentido. Nada en Titán 7 debería generar calor. La luna entera era un paramuelado de hielo y roca, abandonado por todo ser vivo de la galaxia. Golpeó los controles, pensando que el equipo había fallado. Las lecturas se mantuvieron iguales. Una señal de calor, tenue, pero definitivamente allí, proveniente de debajo de una plataforma de hielo 2 kilómetros al oeste. David guió su pequeña nave de investigación hacia las coordenadas. Su trabajo era sencillo: mapear depósitos minerales, tomar muestras gruesas, presentar informes que nadie leería durante meses. Un trabajo aburrido, pero bien pagado y que lo mantenía alejado de las abarrotadas colonias del interior, donde la gente le hacía demasiadas preguntas sobre su pasado. La plataforma de hielo apareció a la vista a través de la ventana delantera. Enorme y blanca, se extendía por decenas de kilómetros en todas direcciones. David bajó la nave con cuidado, aterrizando en una sección plana cerca de la fuente de calor. Se puso el traje térmico y revisó los sellos 2 veces antes de entrar en la esclusa de aire. El frío lo golpeó como una fuerza física, incluso a través del traje aislante. Su aliento se empañó dentro del casco mientras bajaba por la escalera hacia la superficie congelada. El indicador de temperatura en su muñeca marcaba menos 160 grados, lo suficientemente frío como para congelar a un ser humano en minutos sin protección. David caminó sobre el hielo, siguiendo las lecturas de su escáner de mano. La señal se hacía más fuerte con cada paso. Llegó a una cresta donde el hielo se había agrietado y doblado, creando un pequeño valle. Al final lo vio: metal, oscuro y retorcido, medio enterrado en el hielo. Un barco, tampoco diseño humano. El casco tenía ángulos y curvas extraños que los ingenieros humanos nunca utilizaron. David se deslizó pendiente abajo, sus botas crujieron sobre la superficie congelada. Los restos eran viejos, o al menos parecían viejos. Había formado capas gruesas sobre las secciones expuestas. David caminó alrededor, buscando una manera de entrar. Al otro lado, encontró un agujero en el pasillo, probablemente causado por lo que causó el accidente. Subió con cuidado, encendiendo la luz que llevaba en el casco. El interior estaba oscuro y frío. La escarcha cubría todas las superficies, haciendo que todo pareciera estar hecho de cristal blanco. David se adentró más en los restos del naufragio, siguiendo la señal de calor. El pasillo se abría a lo que parecía una bodega de carga. Y allí, en el centro de la habitación, David dejó de respirar por un momento mientras una criatura permanecía congelada en un enorme bloque de hielo. Pero esta no era una criatura común y corriente. Era enorme, fácilmente 4 veces el tamaño de un humano. Las alas, o lo que quedaba de ellas, estaban extendidas y atrapadas en el hielo. Escamas cubrían su cuerpo, cada una del tamaño de la mano de David. Un cuello largo curvado hacia arriba hasta una cabeza que parecía casi como los dragones de las antiguas leyendas de la tierra. David se acercó. Los ojos de la criatura estaban cerrados. La escarcha cubría su hocico y sus garras. Por un segundo, David pensó que estaba muerto. Entonces lo vio. Un ligero movimiento, el pecho subiendo y bajando tan lentamente que casi lo pierde. La cosa estaba tan viva que la mente de David corría. Había oído historias sobre los Ptorans. Todos en las colonias tenían una especie que parecía dragones, eran reservados, rara vez hablaban con otras razas, eran guerreros orgullosos que consideraban que la mayoría de las otras especies estaban por debajo de su atención, especialmente los humanos. Pensó que debería llamar para informar esto. Siga los protocolos de primer contacto adecuados. Dejemos que los diplomáticos y los científicos se encarguen de ello. Eso fue lo más inteligente y lo más seguro. Los ojos de la criatura se abrieron, apenas un poco, lo suficiente para que David pudiera ver el profundo color dorado de su iris. Lo miró con una expresión que no necesitaba traducción. Dolor,
cansancio y algo más. La mirada de alguien que había perdido la esperanza de que un sonido débil saliera de la garganta de la criatura. Un dispositivo traductor en su pecho parpadeaba con energía moribunda, produciendo palabras entrecortadas en el lenguaje galáctico estándar. Ayuda, por favor. 3 semanas tan frías. 3 semanas. David miró el hielo que envolvía a la criatura. 3 semanas atrapados aquí, muriendo de frío lentamente, esperando un rescate que nunca llegó. Los ojos de la criatura se cerraron nuevamente, como si incluso ese pequeño esfuerzo hubiera agotado la poca fuerza que le quedaba. David tomó su decisión en ese momento. Los protocolos podrían irse al infierno. No iba a quedarse allí parado y ver morir a otro ser vivo cuando podía hacer algo al respecto. Presionó su radio. Este es el buque de investigación 74 rumbo a la estación base. Encontré una nave alienígena estrellada en Titán 7. Un sobreviviente, en condición crítica. Estoy intentando rescatarlo. La respuesta llegó de inmediato. Negativo 74. Mantener distancia y esperar a la autoridad competente. No realice ningún contacto no autorizado. David extendió la mano y apagó su radio. A veces, hacer lo correcto implicaba ignorar las reglas. Miró al congelado Valoran, esas enormes alas atrapadas en el hielo y el lento subir y bajar de su pecho. Espera, dijo David, aunque sabía que la criatura probablemente no podía entenderlo. Voy a sacarte de ahí. Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a su barco. Necesitaría herramientas de corte, equipo térmico, suministros médicos, si tuviera alguno, que funcionara en biología extraterrestre. El tiempo se acababa y no tenía idea de si lo que estaba planeando funcionaría, pero tenía que intentarlo. David cargó la antorcha de plasma en el trineo de carga junto con mantas térmicas, calentadores portátiles y todos los suministros médicos que pudo encontrar. Sus manos trabajaron rápidamente, impulsadas por el recuerdo de aquellos ojos dorados que lo miraban con tan desesperada esperanza. El viaje de regreso al lugar del naufragio tomó solo unos minutos, pero se sintió como horas. David seguía pensando en lo que sabía de los victorianos. No mucho, realmente. Venían de un mundo llamado Optoria, en algún lugar del lejano brazo espiral, un planeta de montañas y actividad volcánica donde la temperatura se mantenía cálida todo el año. No es de extrañar que la criatura estuviera muriendo aquí. Esta luna congelada era exactamente lo opuesto a todo aquello para lo que su cuerpo fue construido. Arrastró el equipo a través del agujero en el agujero y lo llevó de regreso a la bodega de carga. El Ptoran no se había movido. David instaló las luces portátiles para poder ver lo que estaba haciendo. El bloque de hielo era enorme, de al menos 3 metros de alto y del mismo ancho. David activó la antorcha de plasma. Un delgado rayo de energía sobrecalentada cobró vida, proyectando una luz azul a través de la cámara congelada. Se acercó al hielo con cuidado y comenzó a cortar. El trabajo fue lento. Demasiado lento. David tenía que ser preciso y mantener la antorcha en movimiento para no calentar demasiado ningún punto. Si cortaba demasiado cerca podría herir a la criatura. Si cortara demasiado, perdería un tiempo precioso. Los Valoran no tenían. El sudor corría por el rostro de David dentro de su casco a pesar del frío. Le dolían los brazos por sostener firmemente la antorcha. Trabajó siguiendo un patrón, cortando el hielo en secciones cuidadosas y dejando que los pedazos cayeran antes de pasar a la siguiente área. «Quédate conmigo», dijo David mientras trabajaba, aunque sabía que la criatura probablemente no podía oírlo. «Sé que llevas 3 semanas sola. Sé que probablemente pensaste que no vendría nadie, pero aquí estoy y no me iré hasta que estés libre». Pasaron las horas. Los músculos de David gritaron en protesta, pero él siguió adelante. Hablaba mientras trabajaba, llenando el silencio con su voz. Le contó a los ptoranos sobre la tierra, los océanos y los bosques. Describió días cálidos de verano y playas tropicales. Cualquier cosa que se le ocurriera que pudiera ser lo opuesto a ese infierno helado. Poco a poco, el hielo cedió.
David expuso primero una de las alas, teniendo cuidado con la delicada membrana entre los huesos que la sostenían. Las escamas de debajo eran de un color azul profundo, hermosas, incluso cubiertas de escarcha. Luego pasó al torso, cortando el hielo que presionaba contra el pecho de la criatura. La respiración del Ptoran parecía un poco más fuerte ahora. Tal vez fue la imaginación de David, o tal vez la eliminación de la presión del hielo estaba ayudando. De cualquier manera, David lo tomó como una buena señal y siguió trabajando. Ya sabes, dijo David, cortando el cuello de la criatura. Apuesto a que tienes una familia. Alguien esperando que vuelvas a casa. ¿Cómo son? ¿Los ptoranos tienen familias como los humanos? El traductor en el pecho de la criatura parpadeó. Surgió una voz débil, apenas audible. Amigo, ¿dos jovencitos? Ellos esperan. Las manos de David se estabilizaron. Luego nos aseguraremos de que puedas volver a contactarlos. ¿Cómo te llamas? Una pausa. Entonces Ren. Yo soy David. Encantado de conocerte. Ren. Lo siento por las circunstancias. Un sonido vino de Ren. Eso podría haber sido divertido si hubiera tenido la fuerza para hacerlo. Los humanos siempre hablan, incluso en tiempos de crisis. Es lo que mejor hacemos, dijo David. Bueno, eso y ser terco, y ahora mismo, estoy siendo terco acerca de mantenerte con vida. 6 horas después de haber empezado, David finalmente logró cortar la última sección de hielo. Ren se desplomó hacia adelante, ya no sostenido por la prisión congelada. David lo atrapó o lo intentó. El Ptoran era demasiado pesado para que un humano pudiera sostenerlo. Ambos cayeron en una caída controlada. David tapó la cabeza de Ren lo mejor que pudo. La temperatura corporal de Ren era peligrosamente baja. David podía sentirlo incluso a través de sus guantes. Las escamas del dragón se sentían como tocar metal dejado afuera en invierno. Sus alas estaban dañadas, las membranas estaban rotas en lugares donde el hielo en expansión las había estresado más allá de sus límites. David envolvió mantas térmicas alrededor del cuerpo de Ren y activó los calentadores portátiles, colocándolos en un círculo alrededor del Ptoran. No fue suficiente. Los calentadores fueron diseñados para uso humano, no para una criatura de este tamaño. La temperatura corporal de Ren seguía bajando. David miró un barco afuera. Demasiado pequeño, Ren nunca pasaría por la esclusa de aire y el espacio de carga no estaba diseñado para pasajeros. De todos modos, moverlo probablemente lo mataría en este punto. Eso solo dejó una opción. David juntó todas las mantas térmicas que tenía y las extendió sobre Ren. Luego se quitó el casco y la capa exterior del traje, conservando solo la fina capa interior. Se acostó junto a la enorme forma de Ren, presionando su cuerpo contra las frías escamas del ojo de Ren, que se abrió levemente. ¿Qué hacer compartiendo el calor corporal? David dijo que no es mucho, pero algo es algo. Los humanos somos bastante cálidos en comparación con la mayoría de las especies. Quizás ayude. Te congelarás. No si nos mantenemos calientes el uno al otro, dijo David. Él colocó las mantas térmicas sobre ambos. Además te dije que soy terca. No te saqué de ese hielo solo para dejarte morir ahora. Durante las largas horas de la noche de Titán 7, David permaneció acostado junto al dragón alienígena. Su calor se transfirió lentamente al cuerpo frío de Ren. Él hablaba cuando Ren parecía estar a punto de desaparecer, contando historias sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Historia humana, películas antiguas, chistes malos, cualquier cosa para mantener a Ren consciente y luchando. Y lentamente, muy lentamente, David casi no se dio cuenta al principio. Las escamas de Ren comenzaron a sentirse menos como hielo y más como carne viva. Amanecer en Titán 7 significaba que el sol distante salió lo suficiente para convertir el cielo negro en un morado oscuro. David se despertó rígido y dolorido. Cada músculo de su cuerpo protestaba por la noche pasada en el suelo helado, pero él estaba cálido bajo las mantas, y más importante aún, Ren también.
La respiración del Ptoran se había fortalecido durante la noche. Sus escamas ya no parecían tocar el hielo. David se extrajo con cuidado del nido de mantas térmicas y revisó los signos vitales de Ren con su escáner médico. No es perfecto, pero es mucho mejor que ayer, cuando los ojos de Ren se abrieron completamente por primera vez desde que David lo encontró. Ahora estaban claros, concentrados y conscientes. ¿Te quedaste? Por supuesto que me quedé, dijo David. Activó un calentador portátil y lo sostuvo cerca de Ren. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado congelado durante 3 semanas. Ren intentó mover sus alas e hizo una mueca. Dañado. No puede volar. El hielo se expandió y desgarró las membranas, dijo David. Pero pueden curarse. Estás vivo y eso es lo que importa ahora mismo. La mirada de Ren se fijó en David con una intensidad que era casi incómoda. ¿Por qué hiciste esto? Tus amigos míos no son aliados. Apenas hemos hablado en todos los años que los humanos llevamos entre las estrellas. Mi pueblo no ha sido amable en nuestra evaluación de la humanidad. David se encogió de hombros. Necesitabas ayuda, podría darlo. No es más complicado que eso. Para los Ptoranos, siempre es más complicado. No confiamos fácilmente. No aceptamos ayuda de extraños. Ren se movió intentando sentarse. David ayudó a apoyarlo. Y aún así aquí estás. Arriesgaste tu vida. Ignoró sus propias leyes sobre el contacto. ¿Por qué? Porque dejar morir a alguien cuando puede salvarlo está mal. David simplemente dijo, eso es simplemente moralidad básica de donde yo vengo. Ren emitió un sonido profundo en su garganta. Mi gente llamaría a ese modo de pensar debilidad. Dirían que los fuertes sobreviven y los débiles perecen. Ese es el orden natural. Sí. Bueno, los humanos tienden a estar en desacuerdo con el orden natural por principio. David dijo, somos famosos por eso. Por primera vez, la expresión de Ren cambió a algo que podría haber sido una sonrisa. Estoy empezando a entender por qué. Durante los 2 días siguientes, David trabajó para restaurar algunos de los sistemas del barco averiado. La fuerza de Ren regresó lenta pero constantemente. Hablaron mientras David trabajaba, compartiendo historias de sus mundos y sus vidas. Ren habló de las grandes montañas de Ptoria, donde su clan tenía su hogar. David le contó sobre la diversidad de la Tierra, las miles de culturas y entornos diferentes concentrados en un pequeño planeta. Al tercer día, David finalmente logró restablecer la energía en el sistema de comunicaciones. Allá vamos, dijo mientras observaba cómo se iluminaban las pantallas. Ahora podemos pedir un rescate adecuado. Que vuelvas a casa con tu familia. Ren había estado en silencio durante varios minutos. Habló con voz pesada. David, antes de activar esa señal, hay algo que debes saber. David se giró para mirarlo. ¿Qué es? Mi accidente no fue un accidente. Me derribaron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre ellos. David sintió que se le encogía el estómago. ¿Por quién fue derribado? Por mi propia gente. Las garras de Ren rasparon el suelo de metal. No soy solo un piloto. Soy un oficial de inteligencia de la flota de Ptoran. Hace 3 meses descubrí evidencia de corrupción en nuestro comando militar. Oficiales vendiendo armas a especies hostiles. Saboteando las negociaciones de paz para obtener ganancias. Crímenes que van en contra de todo lo que decimos valorar. David se sentó sobre un pedazo de escombro. Y tratan de matarte para mantenerlo en silencio. Sí, llevaba la evidencia al Consejo Galáctico. Mi nave fue saboteada antes de que abandonara el espacio de Valoran. Estaba destinado a fallar después de saltar al hiperespacio. Apenas llegué aquí antes de que todo muriera. Ren miró sus alas dañadas. Pensaron que el accidente me mataría cuando no fue así. El frío acabaría con el trabajo. ¿Dónde está la evidencia ahora? Ren hizo un gesto hacia un panel en la pared con una garra encriptada en el núcleo de datos de mi nave. Solo yo puedo desbloquearlo y solo si estoy consciente y dispuesto.
Si hubieran recuperado mi cuerpo, congelado y muerto, podrían haberlo destruido sin que nadie lo supiera. David se acercó al panel y lo abrió. En el interior había un pequeño dispositivo cilíndrico que seguía intacto a pesar del accidente. Lo sacó y lo giró entre sus manos. Esta pequeña cosa, por eso estaban dispuestos a cometer asesinato. Esa pequeña cosa contiene evidencia que podría derribar a una docena de oficiales de alto rango y remodelar la política de Valoran durante una generación. La voz de Ren era sombría. Y si conozco a mis enemigos, no asumirán simplemente que estoy muerto. Enviarán a alguien para confirmarlo y asegurarse de que la evidencia sea destruida. Como si sus palabras lo hubieran convocado, el escáner de David comenzó a pitar. Lo sacó de su cinturón y miró la pantalla. Se le heló la sangre. Tenemos un problema, dijo. Un barco acaba de entrar al sistema. Diseño de Ptoran y se dirige directamente hacia Titán 7. Ren se puso de pie con dificultad. Sus alas dañadas se extendieron ligeramente a pesar del dolor que debió haber causado. ¿Cuánto tiempo tenemos? David, revisa las lecturas. A su velocidad actual, quizá tardarán unas 20 horas en alcanzarnos. Entonces no tendremos tiempo que perder. Ren miró a David con esos intensos ojos dorados. No te pediré que te arriesgues más. Ya me has salvado la vida. Pero si me ayudas ahora, te ganarás enemigos entre los poderosos ptorianos. Tu propia gente puede condenarte por interferir en nuestra política. David miró el núcleo de datos que tenía en la mano. Luego corrió. El dragón que había perdido la esperanza hasta que apareció un humano. El padre que quería volver a casa con su familia. El oficial que estuvo dispuesto a morir antes que permitir que la corrupción persista. 20 horas, dijo David. Entonces no los desperdiciemos. ¿Qué debemos hacer? David pasó las siguientes horas preparando su nave mientras Ren trabajaba en la extracción y seguridad del núcleo de datos. El Ptoran se movió lentamente, sus heridas aún limitaban su movilidad, pero sus movimientos ahora tenían un propósito. Ya no era la criatura medio congelada esperando morir. Era un guerrero preparándose para la batalla. La nave que se aproxima es un crucero clase Talón, dijo Ren, leyendo datos de lo que quedaba de sus sensores. Buque militar, tripulación pequeña, quizá 10 personas, pero fuertemente armada. ¿Podrán rastrearnos si corremos? David preguntó. Sí, la baliza de socorro de mi barco ha estado transmitiendo desde que me estrellé. Saben exactamente dónde estoy. Las garras de Ren se apretaron alrededor del núcleo de datos y no se irán hasta que confirmen que estoy muerto y esto esté destruido. David comprobó las capacidades de su propio barco. Tenía escudos, pero estaban diseñados para proteger contra micromedoritos y radiación, no contra armas militares. Sus motores eran rápidos para un buque de investigación, pero nada comparado con un buque de guerra. En una pelea directa, duraría quizás 30 segundos. Necesitamos un plan que no implique peleas, dijo David. Acordado. Pero correr tampoco es una opción. Ren miró fijamente a David, lo que le dejaba solo una opción. Debemos obligarlos a irse voluntariamente. ¿Y cómo lo hacemos? La expresión de Ren cambió a algo que mostró los dientes. Les damos algo que temen más que a sus superiores. Les damos exposición. Durante las siguientes horas, trabajarán juntos en el plan de Ren. David utilizó el sistema de comunicaciones de su nave para establecer una conexión con la estación de monitoreo del Consejo Galáctico más cercana, a 3 sistemas de distancia. Ren preparó un paquete de transmisión. Los contenidos de los núcleos de datos están listos para transmitirse en cualquier momento. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Ren dijo, la evidencia será pública. Mis enemigos quedarán expuestos, pero ustedes quedarán atrapados en medio de una tormenta política. David pensó en la cálida cama en la estación de investigación. La vida tranquila, cartografiando el hielo y presentando informes. La pieza que había encontrado en ser olvidable y olvidado. Luego pensó en los jóvenes de Ren,
esperando que su padre regresara a casa. De todas formas, ya llevo demasiado tiempo jugando a lo seguro, dijo David. Hagamos algo de ruido. El crucero Buran llegó 16 horas después, saliendo del hiperespacio con la precisión propia de una tripulación militar. David lo observó en sus sensores. Una forma elegante y peligrosa contra las estrellas por la que llegó de inmediato una solicitud de comunicación. David lo aceptó. La cara que apareció en su pantalla era la de otro Octoran. Escalas de un tono más oscuro que el de Ren. Ojos fríos y calculadores. Vasija humana. Este es el comandante Skrell de la Armada Valoran. Estamos buscando a uno de nuestros pilotos que se estrelló en este sistema. ¿Has detectado algún destrozo? David mantuvo su expresión neutral. Esta es la nave de investigación 74. Encontré una nave de choque en la superficie de Titán 7. No. Los ojos de Skir se entrecerraron. ¿Estás seguro? Yo mismo examiné el naufragio. Quienquiera que estuviera dentro no lo logró. Sin embargo, debemos confirmarlo nosotros mismos. Prepárense para permitirnos el acceso a la superficie. Me temo que no puedo hacerlo. Comandante, dijo David. Las regulaciones del Consejo Galáctico establecen que los lugares de accidentes que impliquen una posible pérdida de vidas deben preservarse hasta que lleguen los equipos de investigación adecuados. Ya he presentado los informes necesarios. Las alas de Skrell se movieron en clara agitación. Humano, no entiendes en qué te estás metiendo. Esto es un asunto de Octoran. Stantasida tampoco puede hacer eso. David dijo que detrás de él, oculto a la vista de la cámara, Ren se movió a su posición. Mira, la cosa es que encontré algo interesante en ese naufragio. Un núcleo de datos, encriptado, pero aún intacto. Estaba planeando entregárselo a los investigadores del Consejo cuando llegaran. La expresión de Skrell se congeló. Ese núcleo de datos es propiedad militar de Valoran. No tienes derecho a ello. En realidad, según las leyes de salvamento del Consejo, tengo todo el derecho a ello, dijo David. A menos, por supuesto, que haya un sobreviviente que pueda reclamarlo. Pero usted acaba de estar de acuerdo conmigo en que no hubo supervivientes. Entonces dame ese núcleo de datos humano. La voz de Skrell se había vuelto mortalmente silenciosa. Esto no es una solicitud. David sonrió. La expresión no llegó a sus ojos. Sí, pensé que dirías eso, por eso ya cargué su contenido en un servidor del Consejo. Tiempo cifrado bloqueado para liberarse en 6 horas a menos que yo personalmente lo cancele. Si algo me pasa a mí o a mi barco, se hará público automáticamente. Las garras de Skrell se clavaron en los apoyabrazos de su silla de mando. No tienes idea de lo que has hecho. Oh, creo que sí, dijo David. He leído algunos de los datos. Cosas muy interesantes. Registros de ventas, registros de comunicación, transferencias bancarias, el tipo de cosas que serían realmente vergonzosas si se hicieran de conocimiento público. El tipo de cosas que la gente mataría para mantener en secreto. Ren apareció ante la vista de la cámara. Los ojos de Skrell se abrieron de par en par. Hola, comandante, dijo Ren con calma. Creo que le dijeron que estaba muerto. Skrell se recuperó rápidamente. Su expresión se endureció. Ren, estás bajo arresto por robo de propiedad militar y traición. Creo que no. Ren dijo, la evidencia ya está fuera de tu alcance. Puedes matarme ahora, pero eso no cambia nada. En 6 horas, todo el mundo sabrá lo que usted y sus conspiradores han hecho. A menos que los destruyamos a ambos y afirmemos que el humano sufrió un trágico accidente, dijo Skrell. David se reclinó en su silla. Ya ves, ahí es donde las cosas se complican para ti, comandante. Porque no soy un simple investigador. Soy un humano. Y los humanos tienen la curiosa costumbre de tomárselo como algo personal cuando sus ciudadanos son asesinados. La Tierra exigiría una investigación, una real, con supervisión real del Consejo. ¿Es eso realmente lo que quieres?
El silencio se prolongó durante mucho tiempo. David podía ver a Skrullating, sopesando sus opciones. Finalmente, los velouranos hablaron. ¿Qué deseas? Ren dio un paso adelante. Su presencia llenó el pequeño espacio de la nave de David a pesar de sus heridas. Lo que queremos es simple, comandante. Abandona este sistema inmediatamente. Informa a tus superiores que morí en el accidente. Restos irrecuperables debido a las condiciones del hielo. Y reza para que cuando esta evidencia se haga pública, tu nombre no esté demasiado involucrado en la conspiración. Las escamas de Skell se ondularon con una ira apenas contenida. Y si me niego, los datos se publicarán en 6 horas como estaba previsto, dijo David. Y me aseguraré de destacar tu presencia aquí en mi informe al Consejo. Como amenazaste a un civil humano, como intentaste impedir una investigación legítima. Ese tipo de cosas suele hacer que la gente examine tus actividades con mucho cuidado. Imagino que encontrarán todo tipo de conexiones interesantes. Estás fanfarroneando, dijo Skael, pero su voz carecía de convicción. David mostró una pantalla secundaria que mostraba el progreso de la carga al servidor del Consejo. 97% completado. Lo estoy. Skell miró la pantalla un buen rato. Luego, su mirada se posó en Ren. Destruirías todo lo que hemos construido. El respeto que nos hemos ganado entre las otras especies. El poder de Ptoria y el Consejo. Salvaría lo que se supone que somos. Dijo Ren en voz baja. Guerreros, sí. Fuertes, sí. Pero también honorables. Justos. La corrupción a la que sirves ha corroído eso desde dentro. Es mejor extirpar la infección ahora que dejar que se propague hasta que no quede nada sano. Poético, desprecio Skront. Pero el poder ingenuo es lo que importa en la galaxia. Ren. No el honor, no la justicia. Los humanos lo entienden, aunque finjan lo contrario. Creo que te sorprendería lo que entienden los humanos. David dijo, hemos visto muchos imperios construidos solo sobre el poder. La mayoría de ellos no duran mucho tiempo. Los que perduran son los que se construyen sobre algo más fuerte. Ahórrame la lección de filosofía, humano. SCR se inclinó hacia adelante. Has ganado este encuentro, pero entiende que esto no ha terminado. La gente a la que sirvo tiene una memoria duradera y un alcance mayor. ¿Es eso una amenaza?, preguntó David. Es un hecho. La imagen de SCR parpadeó mientras se preparaba para cortar la conexión. Disfruten de su victoria, ambos. Puede que sea lo último que disfrutes en tu vida. La pantalla se apagó. A través de sus sensores, David observó cómo el crucero Ptoran giraba y aceleraba para alejarse de Titán 7. En cuestión de minutos, había saltado al hiperespacio, dejando la luna helada en silencio una vez más. David dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Eso salió mejor de lo que esperaba. Salió exactamente como temía, dijo Ren. SCR informará de nuestras muertes, sí, pero sus amos sabrán la verdad y vendrán a por nosotros una vez que la crisis inmediata haya pasado. Entonces nos aseguraremos de que la crisis no pase. David dijo que había abierto un nuevo canal de comunicación. Thomas dejó de retener los datos como rehenes y los liberó. Ren puso una garra en el hombro de David, deteniéndolo. Espera, una vez que hagas esto, estás comprometido. No habrá vuelta atrás a tu vida tranquila. Se acabó esconderse en estaciones de investigación en los confines del espacio. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? David lo pensó durante unos 3 segundos. Ren, hace 3 días, me aburría muchísimo tomando muestras de hielo. Ahora estoy involucrado en una conspiración interestelar. Me he hecho enemigo de los oficiales militares de Ptoran y tengo un dragón como amigo. Mi vida fue tranquila porque elegí que así fuera. Pero ¿sabes qué? La tranquilidad está sobrevalorada. Presionó el botón de liberación. Los datos comenzaron a transmitirse por la red galáctica, extendiéndose a los servidores del Consejo,
agencias de noticias y canales diplomáticos. En cuestión de horas, todos los gobiernos importantes tendrían acceso a las pruebas. Ya no habría forma de detenerlo. Ren observaba el progreso de la carga con una expresión que David no podía descifrar. Sacrificaste tu paz por alguien a quien apenas conoces, por una causa que no es la tuya. ¿Por qué? Porque se convirtió en mi causa en el momento en que decidí arrancarte de ese hielo, dijo David. Y porque ya no eres alguien a quien apenas conozco. Tu amigo. Las palabras parecieron afectar profundamente a Ren. Sus alas se plegaron firmemente contra su cuerpo. Un gesto que David había aprendido que significaba una fuerte emoción. Los ptoranos no hacemos amigos fácilmente. Tenemos aliados, compañeros de batalla, miembros del clan, pero amigos. Miró a David. Eso es algo más. Algo raro. Bueno, acostúmbrate, dijo David. Porque vamos a tener que permanecer unidos en lo que venga después. Durante las siguientes horas, la galaxia comenzó a reaccionar. El panel de comunicación de David se llenó de mensajes entrantes. Algunos de investigadores del Consejo solicitando su testimonio, otros de agencias de noticias que querían entrevistas, algunos del cuerpo diplomático de la Tierra preguntando qué demonios creía que estaba haciendo, y uno de la familia de Ren, cuyas garras temblaron al responder la llamada. La pantalla se llenó con el rostro de otra hembra ptoriana, con escamas de un azul más claro. Dos rostros más pequeños aparecieron a la vista. Jóvenes con ojos abiertos y voces emocionadas. Padre, eres una mentira. La emoción en la voz de Ren fue casi inaudible para David. Se apartó en silencio, dándole privacidad a Ren para la reunión. A través de las delgadas paredes de la nave, pudo oír a Ren hablando en su propio idioma. Palabras que David no entendió, pero cuyo significado era claro. Amor, alivio, alegría. El sonido de una familia reencontrada. 20 minutos después, se topó con la llamada. Tenía los ojos húmedos. Algo que David desconocía que los ptorianos fueran capaces de hacer. Pensaron que estaba muerto. 3 semanas sin noticias, sin señal. Mi compañero había comenzado los preparativos del funeral. Pero ahora saben la verdad, dijo David. Y los volverás a ver pronto. Sí, Ren enderezó a sus guerreros, recuperando la compostura. Pero primero, debemos enfrentarnos al consejo. Dar nuestro testimonio. Ver esto. Hasta el final. Juntos, dijo David. Ren extendió su garra. David la sujetó en un apretón de manos que unió a 2 especies. Juntos, Ren asintió. Las cámaras del consejo en la estación Unity estaban diseñadas para albergar a cientos de especies. Desde los enormes granates de silicio hasta las diminutas volutas flotantes, David nunca había estado en un lugar tan diverso, tan lleno de seres de toda la galaxia. Fue abrumador y humilde a la vez sentarse junto a Ren en la sección reservada para testigos. Las alas de Ren aún estaban vendadas, pero se mantenía con dignidad a pesar de sus heridas. Habían pasado los últimos 3 meses preparándose para este momento, trabajando con los investigadores del Consejo, aportando pruebas, construyendo un caso irrefutable. Los resultados habían sido explosivos. 12 oficiales de Ptoran arrestados, otros 17 bajo investigación. Toda la estructura de mando militar de Valoran se había visto obligada a someterse a reformas de emergencia. Y en el centro de todo estaba la historia de un piloto abandonado a su suerte en una luna helada y el humano que se negó a permitirlo. El consejero jefe, una especie que respiraba metano cuyo nombre David no podía pronunciar, convocó la sesión. A la orden. Hemos revisado las pruebas presentadas por el oficial Ren de Altoria y el civil David Reed de la Tierra. El caso contra el acusado es sustancial y condenatorio. ¿Alguien desea hablar antes de que emitamos el fallo? Ren se puso de pie. Deseo hablar. Consejero, proceda. La voz de Ren resonó por la cámara. Hace 3 meses, pensé que moriría solo en el hielo. Lo había aceptado, hecho las paces con ello.
Estaba listo para convertirme en una víctima más de la corrupción y la codicia. Pero un humano cambió eso. No porque tuviera algo que ganar, no porque nuestras especies fueran aliadas. Me salvó la vida simplemente porque era lo correcto. Ren se giró para mirar a David. Mi gente se ha enorgullecido durante mucho tiempo de nuestra fuerza, nuestro honor, nuestra tradición guerrera. Pero olvidamos algo importante. La verdadera fuerza no consiste en el poder sobre los demás. Se trata de tener el coraje de ayudar a los necesitados, incluso a un gran precio. Esa es una lección que la humanidad comprende, una lección que aprendí de David Reed. La cámara guardó silencio. Ren continuó. Propongo que el Consejo reconozca las acciones de David Reed con la Estrella de Valor, el mayor honor civil que podemos otorgar. Además, propongo que Ptoria y la Tierra negocien una alianza interformal. Nuestros pueblos tienen mucho que aprender unos de otros. La cámara estalló en una discusión. David se quedó paralizado por la sorpresa. Una alianza entre la Tierra y Boria. Las dos especies apenas habían hablado antes de esto. Era algo sin precedentes. El consejero jefe pidió orden. Esto es muy inusual, oficial Ren. Estos asuntos requieren una cuidadosa consideración y un proceso diplomático. Con respeto, consejero, lo he considerado cuidadosamente, dijo Ren. 3 meses, y creo que la humanidad merece un lugar a nuestro lado. No como subordinados, no como clientes, sino como iguales. Otra voz se alzó. Esta vez de la delegación de la Tierra. El embajador Rodríguez se puso de pie. La Tierra acogería con agrado tales discusiones, consejero, aunque estamos tan sorprendidos como cualquiera por esta propuesta. La votación duró 2 horas. Al finalizar, David recibió la Estrella del Valor por decisión unánime. La propuesta de la alianza fue aprobada con un fuerte apoyo, a la espera de negociaciones diplomáticas formales. Fuera de la cámara, David fue rodeado por reporteros y diplomáticos. La enorme figura de Ren lo protegió de lo peor. La presencia del dragón fue suficiente para que la mayoría de los seres mantuvieran una distancia respetuosa. ¿Qué se siente al estar? Un héroe, gritó un reportero. No soy un héroe, dijo David. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero la mayoría no lo haría, gritó otro. Eso es lo que lo hace heroico. Ren guió a David entre la multitud hacia una zona más tranquila de la estación. Se detuvieron junto a una enorme ventana con vistas a la galaxia. Estrellas esparcidas como diamantes sobre terciopelo negro. Tu vida nunca volverá a ser tranquila, dijo Ren. Lo siento. No lo seas, dijo David. De todos modos, el silencio era aburrido. Esto es algo que vale la pena hacer. Una nave de transporte se acercó a la estación, atracando en una de las bahías civiles. Todo el cuerpo de Ren se tensó de anticipación. Ya están aquí. Entonces vete, dijo David. Tu familia ya ha esperado suficiente. Ren dudó. Ven conmigo. Desean conocerte. David siguió a Ren hasta la bahía de atraque. La esclusa de aire se abrió y emergieron 3 burans. La compañera de Ren era elegante y fuerte, con escamas brillantes. Los 2 jóvenes eran más pequeños, apenas le llegaban al pecho a David, pero ya mostraban el porte orgulloso de sus especies. Corrieron hacia Ren, rodeándolo con alas y brazos en una maraña de alegría y lágrimas. Ren los abrazó, hablándole suavemente en su propio idioma. Luego se giró hacia David. Este es David Reed, dijo Ren en la lengua común. El humano que me devolvió la vida. ¿Quién me devolvió a ti? La criada de Ren se acercó a David. Lo observó durante un largo momento, luego hizo algo que conmocionó profundamente a David. Hizo una reverencia, un gesto de profundo respeto. Nuestra familia tiene una deuda contigo que nunca podrá ser pagada, dijo. Pero recuerda que de hoy en adelante, tu clan nos pertenece. Nuestro hogar es tu hogar. Nuestra fuerza es tu fuerza.
Los jóvenes se agolparon alrededor de David, haciendo preguntas más rápido de lo que él podía responder. ¿Cómo era la tierra? ¿Los humanos realmente vivían en un mundo muerto? ¿Era cierto que les arrancó los ojos a su padre con las manos desnudas? David rió e hizo todo lo posible por responder. Ren observó con una expresión de profunda satisfacción. Más tarde, después de que los jóvenes se cansaran de hacer preguntas, Ren y David volvieron a estar juntos junto a la ventana. Ya sabes lo que. ¿Qué es lo más extraño? David dijo, hace 3 meses, estaba solo, huyendo de mi pasado, escondido en el hielo. Ahora tengo amigos en toda la galaxia. Un propósito, un futuro. Es curioso cómo cambian las cosas, dijo Ren. Sí. David miró su reflejo en la ventana. Apenas se reconocía. Pero en el buen sentido. Te encontré congelado y sin esperanza. Pero creo que quizá tú también me salvaste. El ala de Ren se extendió, cubriendo ligeramente los hombros de David. Un gesto de afecto y hermandad. Entonces estamos a mano, amigo mío. Estaban juntos, humano y dragón, contemplando las estrellas y todas las posibilidades que albergaban.